Muy buenas tardes, oficialmente. Comenzamos entonces a grabar para, como siempre, poder hacer una plataforma. Le voy a poner anterior, que ya la tengo disponible. ¿Ok? Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a trabajar entonces con esto, con lo que habíamos visto de los conceptos básicos y eso. ¿Ok? Ok. Entonces, si nosotros hablamos del átomo, yo estoy casi seguro que sí, que hablamos del átomo. Si no hablamos del átomo, entonces, si hablamos de las reacciones químicas, los cambios físicos y cambios físicos y químicos, ¿no? Sí. Correcto. A mí me Perfecto. parece que ahí fue que terminamos. Y yo no le puse una tarea con relación a los modelos atómicos, ¿verdad que no? No. No. Ok. Entonces No. vamos a No. comenzar con el átomo. Nosotros terminamos hicimos los cambios físicos y los cambios químicos. Ustedes recuerdan que los cambios físicos eran cambios de estado. Ustedes recuerdan que era de sólido a gas, gas a líquido, líquido a sólido, líquido a gas. ¿Recuerdan eso? Sí, profesor. Y también dimos los cambios químicos, que eran las reacciones químicas. Yo lo voy a buscar la grabación, entonces, si ustedes no se recuerdan, porque yo sé que nosotros vimos las reacciones químicas. Pero eso hay que sabérselo, si no, hay que Sí. repetirlo. Bueno, sí la dimos, profesor, porque me recuerdo que usted estaba explicando lo de ave que estaba mal escrito en el... Claro, claro que sí. Y hablábamos de los Ah, compuestos y sí, decíamos, en una reacción química, decíamos que el de atrás siempre se quedaba atrás, ¿recuerdan? Que el sí, de- y que el de atrás es más electronegativo. Vamos a ver eso después. ¿Ok? Entonces, vimos las 5 tipos de reacciones y la última que vimos fue la de neutralización. Y la neutralización decíamos que un ácido más una base da una sal más agua. Cualquier ácido. ¿Ok? Cualquier ácido y cualquier base siempre da una sal. La sal del metal, o sea, la sal del hidróxido y agua. Siempre. ¿Ok? Porque esto en un ácido siempre es un radical que forma sal, que es el de atrás, entonces que sigue siendo atrás, que es el cloruro de sodio. Se juntan este con este y este con este y forman agua. Okay. Entonces, la estructura del átomo, vamos a hablar un poco de la estructura del átomo, que yo pensé que ya eso lo habíamos hecho, pero no lo vamos a ver aquí completamente. ¿Por qué? Porque eso yo se lo voy a poner a ustedes de tarea para la próxima clase. La estructura del átomo, ya nosotros vimos entonces que el átomo es, es un núcleo rodeado de electrones. Porque vamos a decir, el modelo de un modelo atómico es, a ver si buscamos para que ustedes vean al final cómo se queda. Lo que pasa es que aquí no tenemos dibujos. Queda al final los átomos, queda así, un núcleo que está rodeado de electrones, de una nube de electrones alrededor de un átomo. Pero los electrones no están así como se ven esto, como si estuvieran a lo loco, si estuvieran como quieran, no. Los electrones están organizados dentro del átomo. ¿Ok? Entonces, vamos a decir un poco de historia rápida. Ustedes lo van a estudiar en ese material que está ahí y van a estudiar también en un material que le voy a poner en la plataforma sobre los modelos atómicos. ¿Ok? Entonces, por allá, por los años 2000, o sea, perdón, 1800, hace unos 200 y pico de años, se comenzó a buscar, a pensar cómo era el átomo por dentro. Porque al principio, muchos años antes,
un científico había dicho que un átomo era una bolita y que esa bolita era indivisible, por eso se llama átomo, y que ahí adentro no había más nada. Claro, decir que una materia está dividida en átomos en esa época es una proeza, o sea, algo bien meritorio, porque no había con qué vender nada. Después se comenzó a estudiar la estructura del átomo en unos equipos, unos aparatos que se llaman aceleradores de partículas. O sea, que una partícula usted no la puede estudiar sola, sino un chorro. Entonces ese chorro es un acelerador de partículas. Si ustedes recuerdan cómo eran antes los monitores, que eran largos, ¿verdad? Con una cola larga hacia atrás. Bueno, pero es que en la punta de atrás de esa cola había un emisor de partículas. Y ese emisor de partículas era lo que nosotros llamábamos un cátodo, un tubo catódico, un tubo. Nosotros recordamos los tubos famosos de que tenían antes los aparatos de televisión. Bueno, pues el tubo era un emisor de partículas. Esas partículas eran bombardeadas contra una pantalla y ahí salía la luz, se convertía en luz. Muy bien. Entonces ya a partir del año 1808, un señor, ese que está viendo ahí, Dalton, propuso que los electrones eran una bolita, ¿verdad? Que no era posible dividirla más. Pero un tiempito después, como ya se tenía como estudiar la partícula, se encuentra que la partícula acelerada en un acelerador de partículas, no del tamaño de un monitor o un televisor, sino en un túnel bien largo. Para analizar el comportamiento de las partículas se utilizan unos aceleradores de partículas que son unos túneles. Entonces descubrió que las partículas, cuando se aceleraban, cogían una carga. O sea, les salía que se cargaban eléctricamente cuando iban de camino. Pero cuando se desaceleraban, se le quitaba esa carga. ¿Usted entiende? O sea, que la carga solamente aparecía cuando estaba acelerada. Se dieron cuenta porque al pasarlo por dos imanes, dos placas de imán, las partículas se desviaban hacia una de las placas, que era hacia la placa positiva, alejándose de la negativa. Y ahí descubrieron entonces que las partículas se cargaban negativamente. Entonces, si se cargan negativamente y se atrae hacia el lado positivo, es porque tiene una partícula adentro que sale cuando se acelera. Bueno, pues esa partícula le llamaron electrones, que fue la primera que se descubrió. Pero después, analizando, muy poco tiempo después, analizando, dice, vaya, si cuando está acelerada tiene una carga y cuando está tranquila ya está neutra, entonces cuando está tranquila, algo tiene que la neutraliza. Efectivamente, descubrieron entonces otra partícula subatómica que era positiva. Entonces a esa le pusieron el nombre de protón. Ya duraron mucho tiempo sabiendo que habían dos partículas, electrones y protones, dentro del átomo. Pero no sabían, no tenían ni idea de dónde estaban y cómo eran. Pero se sigue estudiando y al acelerador de partículas, como conocen su velocidad y el tiempo que tarda en llegar, y conociendo antecedentemente fórmulas de movimiento, pudieron determinar la masa. Ok, entonces al determinar la masa, comenzaron a determinar la masa de muchos elementos que ya se conocían para trabajar en ellos, en los átomos. Y obviamente se le acaba uno que están haciendo una práctica y buscan otro que era el carbono. Y cuando buscan otro y lo pesan de nuevo, encuentran que pesa distinto. Dice, bueno, pero si es el mismo carbono, ¿por qué pesa diferente? Entonces se dieron cuenta ahí que dentro del átomo había otra partícula que aumentaba el peso sin aumentar la carga. O sea, que los positivos y negativos eran iguales, pero había uno dentro que le permitía aumentar de peso, o sea, que tenía un peso diferente. Y ahí descubrieron
la tercera partícula subatómica, que eran los neutrones. Nosotros vamos a trabajar con esas tres, con los electrones, protones y neutrones. Pero para entender el modelo atómico, tenemos que decir una etapa de ese proceso. Y fue que una partícula, la partícula fue lanzada contra una lámina de metal a una velocidad que era 10 veces la velocidad de la luz, o sea, rayos gamma. Ok, entonces esa velocidad tan grande y una partícula tan pequeña se suponía que iba a atravesar esa lámina de metal. De hecho, la mayoría atravesaba la lámina, pero se encontraron que muchas se desviaban para sitios distintos y otras se devolvían para atrás, derechito para atrás. Y eso lo dejó con la boca abierta. Digo, pero a esa velocidad de esta partícula tiene que atravesar eso. Nada lo puede detener. Obviamente, lo único que lo puede detener es si chocaron con algo que era muy fuerte con relación a la partícula. Entonces ahí comprendieron que el átomo tenía su masa concentrada en un punto. Y esa masa concentrada en un punto le llamaron el núcleo. Y cuando se determina la masa de los tres partículas subatómicas, se da cuenta que el electrón es 10.000 veces más liviano que el protón y más liviano que el neutrón. Entonces, se dan cuenta que el protón y el neutrón están concentrados en el centro del átomo y se llama núcleo. Y alrededor de ese núcleo están los electrones girando que no pesan nada, que pesan muy poco. Por eso se concibe el átomo como un núcleo y electrones girando alrededor. Ok, entonces vamos a buscar para mostrarles rápidamente, para mostrar así rápidamente una gráfica. Vamos a ponerlo aquí. Modelos atómicos. Ustedes lo van a tener que buscar en la plata. Entonces, todos esos modelos, ustedes ven acá, fueron lo que esa fue la evolución de los modelos. Entonces, esas nubes que ustedes ven allá, vamos a poner aquí imágenes para poner una que tenga la secuencia completa. ¿Ven? En la secuencia le dice a usted que los modelos atómicos, que son la evolución, primero empezaba que una bolita, después se pensaba que era una bola con una puntita azul, que eran los electrones, después se descubre que tiene electrones, protones y neutrones, después se descubre que los protones y neutrones están en el centro y por fuera están los electrones, después se sabe que los electrones no están así, sino que están haciendo órbitas, pero después se descubre que no son órbitas, sino orbitales, como estos. Y los orbitales no eran de esta forma, porque esta forma está como un poco lejos del núcleo. No, eran de esta forma. Los orbitales son de esta forma. Ahí usted ve la evolución completa de los modelos atómicos. Desde aquí hasta aquí. Entonces, que bajara para ya saber. no me interrumpa, por favor, que están hablando ahí. Gracias. Ok, mire, entonces, ese que vamos a usar así ilustrativamente, porque son tridimensional y lo vamos a ver ahorita en el folleto. ¿Cómo están los orbitales y qué es un orbital? Ok, entonces, volvemos al folletito. Estos electrones que están girando alrededor del núcleo forman orbitales. Un orbital es como usted sopla una vejiga, usted ve esas vejigas que eran así como larguitas. Usted la sopla, esa vejiga queda larguita. Y la dobla en el medio, la gira y la dobla en el medio y en el medio le hace una gargantita. Pues eso es un orbital. Un orbital son como dos vejigas unidas. Si usted amarra dos vejigas por la punta y que sean así como si fuera una pera, entonces un orbital son como dos peras unidas por la punta. Es un orbital. Eso quiere decir que un electrón gira
en ese rango, en un orbital, no en una elipse, ni en un círculo, o sea, no un órbita, sino orbital. El orbital permite que el electrón, que lo que se mueva, cambie de ángulo. Por eso, antes se decía que la Tierra gira alrededor del Sol, pero ahora se dice que la Tierra orbita alrededor del Sol, porque ya se sabe que la Tierra tiene un movimiento de cabeceo y hace una especie como de orbital. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar solamente con los electrones, protones y neutrones, pero dentro de la partícula, dentro del átomo, hay más de 30 partículas subatómicas. Ahora mismo se acaba de descubrir una más. O sea, una que estaba, que eran los bosones, ahora se sabe que cada bosón tiene dos componentes. O sea, pero estoy hablando de 30 partículas dentro de algo que ya es una partícula infinitamente pequeña, que es un átomo. El diámetro de un átomo anda alrededor de 10 a la menos 24 centímetros, 10 a la menos 24, 10 a la menos 25. Eso es dividir una partícula. Oiga bien, usted coge un gramo y ese gramo lo divide en 1.000.000 y esa parte que usted coge de 1.000.000 la divide en 1.000.000 y esa otra en 1.000.000 4 veces. O sea, es algo demasiado pequeño. Y sin embargo, dentro de eso hay más de 30 partículas subatómicas. Entonces, como ustedes vieron acá, las partículas, como son los modelos, nosotros, que más o menos es la misma evolución, esto que ve la misma evolución, y aquí tenemos la misma evolución. Ustedes ven que al final tenemos aquí los orbitales. ¿Ves? Más o menos eso son una forma de decir cómo fueron cambiando. Así usted ve de allá hasta acá. O, digamos, desde aquí hasta aquí. Y todavía siguen más. ¿Ok? Todavía siguen más. Por ejemplo, estos comienzan aquí, luego aquí, aquí y luego llegan hasta aquí. Esos modelos atómicos nosotros no los vamos a ver aquí, pero usted va a tener una tarea que se la voy a poner en la plataforma. La tarea la sigue. Usted tiene que estudiarlo aquí, en este folleto, usted ve, aquí, tiene que estudiarlo acá, en este folleto. ¿Ok? Y van a saber entonces todo lo que vamos a tratar ahora. Porque nosotros lo que vamos a tratar, que son las partículas, todas estas partículas, usted vaya a estudiar aquí, que son los protones, neutrones y electrones, que son los únicos que vamos a ver. Miren, por ejemplo, el protón, que tiene este símbolo, P+, pesa una unidad de masa atómica, ¿verdad? Aproximadamente 1. El neutrón también pesa 1.00867, o sea, se aproxima a 1. Y este se aproxima a 0, o sea, que el electrón no pesa, el protón pesa 1 y el electrón pesa 1. ¿Qué son las cargas? Positiva para el protón, neutra para el electrón, para el neutrón y negativa para el electrón, que no pesa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que los electrones, o sea, los elementos, se representan de esta modo. Este modo se llama como un modelo del átomo, un esquema de cómo es el átomo. Se coge el átomo como una X y alrededor se le pone la masa atómica, que aquí están los electrones, los protones más neutrones, y aquí la cantidad de electrones. O al revés, hay otros que lo ponen al revés, que aquí ponen el número atómico, la cantidad de electrones, y aquí abajo la masa. Pero eso no tiene importancia. En la tabla periódica tenemos que aquí está la masa atómica y aquí está el número de electrones. Y aquí en esta masa atómica, en los dos, están los protones más los neutrones. ¿Ok? Los protones más los neutrones. Muy bien, entonces, como dijimos ahorita, que los neutrones es porque hay un átomo que pesa diferente. Como en un átomo de un elemento tiene una masa diferente, eso se llama isótopo. Un isótopo es un átomo de un elemento
que pesa distinto a los demás. Y se llama isótopo. ¿Ok? Entonces, vamos a decir acá que los isótopos tienen igual número atómico, pero diferente masa atómica. O sea, tienen la misma cantidad de protones y electrones, pero diferente masa atómica. ¿Ok? Y esa diferencia entre los dos, le da el número de neutrones. ¿Se ve? La masa atómica menos el número atómico me da los neutrones. Usted ve que estos son los neutrones. ¿Ok? Entonces, eso téngalo bien presente. Porque esta es la masa atómica, que son protones más neutrones. Y estos son los protones. Si a la masa atómica le resto los protones, me quedan los neutrones. Recuerden que le dije ahorita que aquí dentro del núcleo están los protones más los neutrones, que pesan. Y acá por fuera están los electrones que no pesan. Por lo tanto, a la masa total, que es los protones más los neutrones, usted le resta los protones, entonces va a tener los neutrones. ¿Ok? Que son estos. Entonces, eso es el hecho de que haya isótopos. Esto es importante entenderlo. Los isótopos, que son átomos que tienen diferentes pesos. Entonces, los científicos se dedicaron a investigar en la naturaleza qué cantidad hay de uno y qué cantidad hay del otro. Pero eso se hace estadísticamente, no es que lo pesan todos, por favor. ¿Ok? Por ejemplo, el cloro tiene dos isótopos. Hay uno que pesa 34.96 UMA y otro pesa 36.97 UMA. ¿Ok? Y de este hay un 75% en la naturaleza y de este hay un 24% en la naturaleza. Entonces se busca el promedio ponderado, o sea, multiplicando esto por un 75.4 y esta masa por un 24.6% que es la naturaleza, y esa suma lo divide entre 100 y le va a dar la masa ponderada, 35.453. Por eso usted ve que el cloro tiene 5.453, es un promedio ponderado. El carbón tiene 12.00107. Eso quiere decir que el carbono 14 hay muy poco del carbono 12. O sea, el isótopo. Pero hay muchos isótopos de cada elemento. Pero nosotros no vamos a entrar en esa materia porque eso no es parte nuestra. Pero sí, ustedes deben saber que los elementos tienen átomos que pesan diferente. Y eso se llaman isótopos. ¿Ok? Entonces, en la tabla periódica tenemos la masa atómica, que es un número con muchos puntos, o sea, después de puntos, muchos números, porque no es un número entero. Por eso, precisamente. Por eso no se usa la masa atómica como para organizar la tabla periódica, sino el número atómico, que es la cantidad de protones que nunca cambia. ¿Ok? Entonces, vamos a decir aquí que algunos isótopos, por tener muchos neutrones, pueden emitir espontáneamente. Mire, esto se está acabando en 4 minutos. Antes de acabarse, vamos a salir para entrar de nuevo. ¿Ok? Entonces, los isótopos hacen que los elementos emitan, o sea, los neutrones, emitan radiactividad. O sea, que los isótopos son radiactivos. Por ejemplo, el carbono 12 no es radiactivo, pero el carbono 14 es radiactivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque produce radiactividad. Pues no se preocupe que la radiactividad es imprescindible para la vida. Hay radiactividad en todo. Lo que pasa es que hay radiactividad más fuerte y más peligrosa dependiendo de la longitud de onda de esa frecuencia, o sea, de esa radiación. Una radiación se transmite por onda, porque no son partículas. Las partículas no se transmiten por onda. Ok. Por eso, cuando se estudia una partícula, se sabe si es una onda o una partícula, depende de cómo se transmite. Entonces, las partículas se corren como cuando tú tienes una pelotita.
Pero una onda no, una onda corre en todas las direcciones, como cuando usted deja caer una piedra en agua, esa ola que se forma es una onda. ¿Por qué es una onda? Bueno, porque la fuerza se transmite por onda. Entonces, las ondas radiactivas de los isótopos, hay tres tipos, que son alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. La alfa, para que ustedes vean, la alfa tiene carga de 2 y se parece a un elemento que es helio y así que se usa. Y tiene la masa atómica de helio, que son 4. Y se simboliza así. Alfa tiene 2 electrones, pasa la carga positiva de 2 y tiene una masa de 4. También se utiliza el helio como referencia porque es igualita al helio. ¿Ok? Y tiene en el núcleo, tiene 2, una carga de 2. La beta es igual a un electrón. Tiene carga negativa, la beta, y tiene un electrón, es igual al electrón y tiene carga negativa. Tiene esta masa igual que el electrón, se simboliza así. Y la gamma, oiga bien, no tiene carga, no tiene masa, y eso es solo una energía radiante. Y esta viaja alfa a la velocidad de la luz. Esta a 10 veces la velocidad de la luz y esta a 30 veces la velocidad de la luz. O sea, estamos diciendo que la radiación es propia de los electrones, de los elementos que tienen isótopos, o sea, de los isótopos de los elementos. O sea, una partícula alfa es idéntica a un átomo de helio, a un núcleo de helio. Por lo tanto, la partícula alfa tiene una masa de 4 y un número atómico de 2. Y tiene una carga de 2 igual que el helio. Esas partículas, miren, son partículas porque tienen masa. ¿Ok? Se emiten por núcleo de isótopos a una velocidad relativamente baja comparado con las demás. Esta es la 10ª parte de la velocidad de la luz. Esta va a 30.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, el efecto sobre las células es bien fuerte. O sea, hace mucho daño. ¿Ok? Las destruye. Esas partículas son las que se utilizan para rayos X, esas cosas, pero controlan la intensidad. Luego las betas son igualitas a los electrones, tienen una masa despreciable, no tienen prácticamente masa, y tienen una carga negativa, igual que el electrón. Esa partícula beta se descompone, o sea, resulta de la descomposición de un neutrón y un protón, según esta fórmula. O sea, un neutrón se convierte en un protón más una partícula beta. ¿Ok? Y anda a una velocidad que es la 9 décima de la velocidad de la luz.